excepcionalmente escasos, que han provocado que a partir del año pasado la brecha se acentúe. Es evidente que por el crecimiento poblacional, la producción de alimentos ha ido en aumento. Es necesario tecnificar el campo para que con el mismo volumen de agua se produzcan más alimentos. Seguramente la doctora Blanca Jiménez nos dará una explicación más a detalle sobre el tema del día de hoy y le cedo la palabra a nuestra querida amiga invitada, la doctora Blanca Jiménez. Directora, sea usted bienvenida a este webinar y muchas gracias por su participación como siempre. Pues muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, con la gente que nos escucha, un tema sumamente complejo, un tema sumamente apasionante en el tema del agua. Yo creo que lo que queda claro es que los temas del agua son, a todo mundo le arranca el corazón y le arranca diferentes visiones. Pediría que me pusieran, por favor, la primera diapositiva. Bueno, se llamó la presentación llamamos muy lacónicamente el Tratado de 1944, pero aquí nos tenemos que remontar, bueno, a los primeros tratados cuando se divide el país, cuando se pasa una parte del territorio a Estados Unidos, que pierde la guerra a México, y nos quedamos con un problema o ambos países, que era el compartir el agua de un lado y del otro. En ese momento inició muchas discusiones por parte de los gente del lado porque recibía poca agua, tenía limitaciones para poder tener el desarrollo, y Estados Unidos explicando lo que se denominó coloquialmente la doctrina Harmon, que dice básicamente que un país puede hacer con el agua que esté en su territorio básicamente lo que quiera, sin importar lo que ocurra aguas abajo. Afortunadamente actualmente es una doctrina ya que no se emplea. En intermedio un tratado de 1906 que regula una parte de las aguas, y se desarrolló el tratado de 1944. Hay aproximadamente 153 países que comparten cuencas, que comparten ríos. A pesar de ello, son muy pocos los acuerdos internacionales y ha habido un gran reto para desarrollar este tipo de acuerdos. Ha habido países, organizaciones que los han promovido. Ellas es la UNESCO, otra ha sido una convención de aguas internacionales, acuerdos que están promovidos por Europa, pero la verdad es que la dificultad para que todos los países cuenten con acuerdos ha sido muy, muy grande. Todavía los contamos, son, quizás no tengo el número exacto, pero son menos de 10 de esos acuerdos internacionales que se registran. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Es muy difícil definir cómo se hagan estos acuerdos, y el Tratado de 1944 fue el primero que se realizó en nivel y sentó las bases y los criterios para hacer todo este tipo de tratados. ¿Qué tiene el tratado de diferente? Uno, que se distribuye el agua tomando en cuenta las cuencas que tiene cada país. Uno, dos, los usos que ya existen, es una cosa muy importante, porque cuando existen los usos en una cuenca, ya no le podemos quitar el agua a esos usos. Entonces, eso es también una cosa muy importante y que ayuda realmente a avanzar en los tratados. Y tres, prever el agua a futuro. Así nació el Tratado de 1944, bueno, que es el nombre coloquial, es el Tratado de Límites y Aguas Internacionales de 1944, es un nombre completo. Es un tratado que tiene no más de una veintena de hojas y tiene actualmente 325 actas, la última fue la que se firmó, y cada acta, pues en total tiene un número variable de hojas, pero conocer todo el tratado es muy complejo. No sé si existe una persona que domine completamente el tema, porque son actas que una puede cancelar a la otra, tiene ciertas duraciones, entonces es complejo conocerlas. Este tratado básicamente otorga a México veces más agua de la que aporta, o sea, recibimos 1.850 millones de metros cúbicos por año con 332.
Y como lo hemos estado tratando de expresar en todos estos temas, no es que entreguemos agua, sino que le estamos dando el agua. Estados Unidos nos está dando el agua a la que tenemos derecho, esos 1.850 millones de metros cúbicos son de México y los 432 millones de metros cúbicos son de Estados Unidos. Entonces no es que cada quien se pague, sino que cada quien recibe el agua que es de ellos. Por el Colorado, que es por donde recibimos esta cantidad de agua, tiene condiciones estrictas, establece un calendario que México establece a principios de año con entregas mensuales, o sea, México dice cuánto queremos que nos entregue y cada cuánto. Pero por el Río Bravo, ahí tenemos bastante flexibilidad. Se entregan un total de 2.158 millones de metros cúbicos en 5 años. El promedio anual es 432 o una meta anual, por decirlo de alguna manera, pero tenemos una flexibilidad para entregar esta cantidad de 5 años. Si en esos 5 años no entregamos esa cantidad, todavía tenemos otros 5 años para entregar. No podemos tener más de 2 ciclos para entregar la totalidad del agua. También el tratado, me voy a enfocar a la parte que estuvo ahorita en los medios, no voy a hablar de la parte del Río Colorado, que también es una parte muy interesante. Se han hecho muchas cosas, sobre todo de recuperación de caudal ecológico muy interesantes y de recuperación de humedales. Por el lado del Río Bravo, el acta también establece que son 6 los ríos tributarios. Ustedes pueden ver en esta gráfica, en esta figura, que hay muchos ríos. Pero el tratado establece claramente que solo son 6 los tributarios y se hizo un estudio, es un ingeniero, Oribe Alba, junto con otros ingenieros, siempre se menciona el nombre del ingeniero Oribe Alba, pero fue el que lideró los estudios, hubo otros ingenieros que participaron, y se estableció ahí que el aporte que se debe tener con base en el volumen promedio que tenía cada río. De ahí se saca que el 54.1 lo establece, lo aporta la cuenca del Conchos, que es toda esta cuenca, ven el tamaño de la cuenca, que recibe agua sobre todo de las zonas rocosas, y tiene también aportes de los ríos Las Vacas, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado, que corresponden a todas estas cuencas. También es un tratado que no solo reparte el agua entre los dos países, entre la margen izquierda y la margen derecha de un río, sino también es un tratado que establece esta cantidad de agua que sale aquí, estamos hablando del agua aquí, y también dice que 1/3 de esa agua es la que corresponde a Estados Unidos y 2/3 del agua corresponde a la cuenca baja. O sea, también es un tratado que sirve para repartir el agua entre los diversos estados del norte del país. Ya había mencionado que no se pueden cerrar 2 ciclos consecutivos con adeudos, y muy importante porque también por ahí luego he oído algunos comentarios de que en el ciclo anterior la Conagua tardó en entregar el agua, y porque a pesar de que había agua en las presas internacionales, sin irnos muy a la historia atrás, ese tipo de entrega son el cambio de los porcentajes, que también es una manera de pago, o el uso del agua de presas internacionales, solo se permiten para el segundo ciclo, no para el primer ciclo. Bueno, aquí tienen ustedes esto que parece muy interesante porque también la gente no ubica que tenemos muchos más ríos. De estos ríos nos corresponde la mitad a cada país. La siguiente, por favor. ¿No se saltó una? Ah, sí, entonces la que sigue. Entonces veíamos qué ha ido pasando. Ha ido pasando que si bien este es un análisis haciendo medias móviles en periodos de 5 años, para los periodos de 5 años, y lo que muestra es que, pues lo que pasó, Chihuahua o el río Conchos fue aportando cada vez menos, en lugar de ir aportando el 50%, bajó hasta aportar incluso un 38%, aquí no sé, se ve cortado, el 38%, y qué pasó que los otros tributarios han tenido que ir entregando más.
¿Por qué ocurrió esto? Por un sobreuso de agua en la parte del Conchos, por muchas razones que se pueden ir estudiando, y hubo ya otras crisis que se enfrentaron y que se resolvieron, y que incluso México se comprometió a recibir en 1944 un apoyo económico, que fue un préstamo que se dio para, ¿cómo se llama? Modernizar, para recuperar el agua, y esto no ocurrió. Y al contrario de eso, se incrementó el área bajo la que sigue. ¿Cuánta había las agua en esas a finales de octubre de 1000? Ya vengo a la historia más reciente, porque lo que quiero platicar es más bien lo del cierre del tratado. A finales de octubre de 2019 había 1.858 millones de metros cúbicos en la Boquilla y en las Vírgenes, y se había autorizado el 82% de las concesiones. La Boquilla estaba al 56% de llenado, las Vírgenes estaba al 65% de llenado, y también se hizo una segunda autorización en diciembre de 2019, viendo que había suficiente agua. Se autorizó el 100% de las concesiones, y aún así sobraba el 1.236 millones de metros cúbicos. Yo aquí más bien quisiera recordarles a ustedes cuál es el procedimiento. En primer lugar, una concesión no es un título de propiedad. Una concesión es hasta cuánta agua puede utilizar los agricultores, es un asta, y pasa a través del Comité de Grandes Presas, donde se presenta una solicitud, los distritos de riego, y el 1 de enero se hace, a partir del 1 de enero se hace una revisión, se toma en cuenta cuánta agua hay en la presa, se toma en cuenta el pronóstico meteorológico, y con base en eso se autoriza una cierta cantidad de agua para riego. Y en ese momento, en diciembre, se comenzó a trabajar ya de una manera mucho más intensa. Se había estado trabajando, pero de una manera ya más formal, con el área de Chihuahua, porque es la que no había entregado el 54.1, estaba el 38% de lo que tenía que llenar, lo que tenía que entregar, y es el agua que nos hacía falta para pagar el trabajo. Se les propuso hacer la transferencia en diciembre. ¿Por qué en diciembre? Porque la temperatura era más baja, y íbamos a ahorrar por lo menos un 20% de agua en el transporte por pérdidas por evaporación, o sea, pagado mucho menos. Desafortunadamente, las negociaciones no fueron tan positivas como quisiéramos. Tuvimos muchos tiempos de negociación y cantidad de reuniones, y finalmente se hicieron reuniones de todo tipo, únicamente con la NAHUA. También luego empezó a participar la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, y también, como es normal, la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque son ellos los que entregan el agua. Entonces, ¿qué ocurrió? Así es como se debe haber pagado, o sea, con los puros tributarios, con agua de Chihuahua y con agua de Coahuila. Eso es lo que dice el tratado. Como ya estábamos en el segundo ciclo, ya estamos un poco retrasados, pudimos utilizar otro tipo de formas de pago. ¿Qué se utilizó? El agua del Conchos. Ya las acciones que se hicieron para sacar el agua de Chihuahua nos permitió extraer 322 millones de metros cúbicos adicionales. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas también aportaron otra cantidad de agua, y al final estamos con el agua de las presas internacionales. O sea, básicamente, ¿cuáles fueron las acciones adicionales? Aumentamos el porcentaje de los tributarios. En lugar de que fueran 1/3, 2/3, se modificó ese porcentaje para enviar más agua a Estados Unidos, para poder pagar en tiempo, aportar agua del río Salado, de la Venustiano Carranza, aportar del río San Rodrigo, y transferir agua de las presas internacionales. Con esto se logró cerrar el ciclo a tiempo, que era para nosotros muy importante.
Sí quisiera yo aquí mencionar que luego uno ve las cosas demasiado lineal en los temas internacionales, súper raros, porque en un tema internacional uno puede ver el intercambio del agua, o el intercambio del aguacate, o el de camarón, o el tema de los migrantes, y cuando uno está en ese tipo de negociaciones no es una cosa contra otra. Cuando se habla entre los países se hacen negociaciones mucho más complejas. Entonces, cuando uno habla de la migración, otro país responder con un cierre de fronteras, o cuando uno habla del tema del agua, pues le pueden poner un embargo por otro lado. Entonces son temas muy complejos, por eso también participar relaciones exteriores, porque tienen esa visión, interés que tiene cada país para poder hacer este cierre. Fueron negociaciones también muy complejas, negociaciones que se llevan en dos niveles, un nivel técnico y un nivel político, porque tampoco las decisiones son meramente técnicas. A veces nosotros aquí estamos hablando con AMH, yo sé que somos, la mayoría son ingenieros, entonces para los ingenieros pues es más fácil hacer las sumas directo, pero cuando ya en términos políticos las sumas son mucho más complejas y los términos de pago son más complejos. Por eso las negociaciones se llevan en niveles. La que sigue. Entonces concluimos el acta usando una porción de las presas de propiedad mexicana, que son las presas internacionales, la Amistad y el Falcón. Nada más quiero aquí reiterar, porque lo he visto en muchos lados, o sea, el tema ahorita del tratado puso mucho de moda el tema del agua, y se hicieron cantidad de videos por mucha gente, de youtubers y eso, y vi varios en los que decían que sostenían firmemente que para que uno sacar agua del agua de Chihuahua, de Tamaulipas y de Nuevo León, que el tratado claramente decía que se debe pagar con el agua de las presas internacionales, que porque justamente por eso eran internacionales. Las presas internacionales para México y también para Estados Unidos simplemente es otra presa a donde almacenamos agua que tiene un uso para los agricultores y que tiene un uso para las ciudades. No están hechas para pagar el tratado, por supuesto, también puede servir en el segundo ciclo, pero no es que estén usando, es una presa para cualquiera como la tenemos que almacenar. Finalmente, se transfirió un volumen de 131 millones de metros cúbicos, dejando cerca de 87 millones de metros cúbicos en el almacenamiento mexicano, y le dimos prioridad, le estamos dando prioridad a este uso, a conservar el agua para el derecho humano al agua o para el uso o consumo de las ciudades. Entonces, como estaba un poco justa el volumen del agua, se vieron otras opciones de la parte mexicana de cómo podíamos utilizar o transferir agua para el uso de las ciudades a diferentes lados. Lo que sí también se le solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que hiciera un acta contingente, que también he oído que la gente dice, es que ¿por qué nos van a hacer un préstamo? No es un préstamo, ni nadie nos está prestando en este momento el agua. El acta contingente es solo un respaldo para que en caso de que no nos alcance el agua o que nos falle toda la serie de maneras que tenemos que hacer, pues Estados Unidos nos pueda prestar o nos pueda adelantar una cierta cantidad de agua que se le va a tener que pagar. Pero por el momento no nos han prestado nada y muy probablemente no pensamos utilizarlas, pero nos vamos a poner en riesgo. Quisimos tener un segundo respaldo. Entonces, se hicieron los balances, cuánta agua se requiere de las presas Amistad y Falcón, y cuando se hizo el cierre, al 25 de octubre, tenemos agua suficiente para la demanda de las ciudades de 3 meses, y como todavía Chihuahua se adelantó parte del agua que debería de dar Chihuahua, se sigue aún extrayendo agua del granero para reponer el agua de las presas. Entonces, con el agua de las presas del granero vamos a completar otros 2.9 meses. El agua de las lluvias esperamos completar los 5.8 meses. O sea, también hay que tener presentes, porque luego la gente hace como que las cuentas en las presas, como toma una foto y entonces nada más hay agua para esto, no nos va a alcanzar. Bueno, hay que recordar que también llueve, que también llegan los ríos, entonces eso va cambiando y va evolucionando. También el agua se evapora. Falcón se requieren 315 millones de metros cúbicos, es el agua que se requiere para 12 meses. Al 27 de octubre
tenía agua para 25, está mal, para 2.5 meses, y hay agua en otras presas donde incluso están a una altura mucho más alta y por cuestiones de seguridad se debe mover el agua a estas presas. Vamos a completar con eso los 9.5 meses que hace falta. La Amistad abastece principalmente a Ciudad Acuña, Piedras Negras, Hidalgo, y en Tamaulipas a Nuevo Laredo, y en La Falcón abastece a las ciudades que tienen. Aquí son ciudades sumamente importantes, o sea, porque también no es, aparte de pequeños poblados que también se abastecen en la zona. La que sigue. Pero el agua está asegurada. ¿Cómo quedaron las presas? Al 3 de noviembre de 2020, en La Boquilla actualmente hay 908 millones de metros cúbicos. En Las Vírgenes, bueno, son las 3 presas principales. Del Conchos hay más personas principales. Hay 73 millones de metros cúbicos. En el Granero hay casi 130 millones de metros cúbicos, que es un total de 1.103 millones de metros cúbicos. El volumen máximo que tienen concesionado es 193. Todavía no presentan su solicitud y esa es una cosa que el Comité de Presas tendrá que analizar cuánto se les va a autorizar, considerando a todos los usuarios del agua en las cuencas. Creo que esta es la última, si bien me equivoco, y yo con eso terminaría. Muchas gracias. No sé si pasaríamos a las preguntas y respuestas. Buenas tardes. Bueno, vamos a una Sí. pregunta. Nos comentan que por qué no se consideró cumplir con el tratado mediante el agua del río Colorado, reduciendo el volumen de entrega anual para no sacrificar el agua de las presas internacionales del Bravo. Porque el tratado establece claramente cuánto se intercambia de cada río. Se pueden hacer ese tipo de intercambios. Comentan, ¿qué hacer para evitar que estos actos ilegales se propaguen? Hablan del conflicto generado por el rezago en el compromiso del tratado, que aún persiste en el río Conchos y que es una conducta ilegal. Se puede replicar en otras En este cuencas. momento seguimos trayendo agua, como mencioné, del Granero, y esa agua no la podemos agarrar toda y enviarla a las presas. Tenemos que respetar el tratado y ya desde ahorita se está iniciando el pago del siguiente. Ahorita no recuerdo la cantidad, pero debemos de llevar que ya tenemos un avance, no recuerdo, unos 5 o 6 millones de metros cúbicos, 6.24 millones de metros cúbicos. Ya empezamos a pagar. Las dos últimas preguntas, doctora, si nos permite, es, ¿se cuentan con estrategias para la problemática asociada con el cambio climático? ¿Y qué estrategias se implementarán para socializar los datos o para la reducción de los conflictos sociales? Para el tema del cambio climático es un tema que se tendría que abordar de manera conjunta entre Estados Unidos y México, porque afecta a ambas cuencas. En las zonas en que están tanto el río Colorado como el río Bravo, es una zona que tendería a tener cada vez una menor cantidad de agua. Entonces, muy probablemente tengamos que hacer, si se aplican todos estos estudios que tienen una cierta probabilidad, tendría que ser un porcentaje de reducción para ambos lados de la cuenca. Pero lo tendremos que abordar de manera conjunta
sé porque estuve trabajando, bueno, todavía soy miembro del IPCC y miembro de la Comisión de Recursos Hídricos, y he estado colaborando con los expertos de Estados Unidos. Ha habido una inquietud por parte de los académicos de Estados Unidos de meter los criterios de cambio climático, pero no es una cosa que haya querido atender por lo pronto el gobierno de Estados Unidos. Y este es un tema entre países, esto lo tenemos que atender a ese nivel. El tema de los conflictos sociales, yo creo que el recurso agua tiene, en general, el agua como recurso tiene muchas diferencias comparado con otros recursos. Yo siempre pongo el ejemplo que si sacamos un barril de petróleo y lo quemamos, pues nos quedamos sin petróleo. Sacamos un metro cúbico de agua y lo usamos, acabamos con un metro cúbico de agua. Estará sucio, ¿no? Pero acabamos con un metro cúbico de agua y da una característica diferente al agua. La otra característica muy diferente del agua de otros recursos es que es un recurso íntimamente ligado a la vida de las personas, a los aspectos culturales, y por eso tiene también una componente social que no se puede soslayar y que tenemos que también que tener en el criterio de los manejos. Entonces, ahorita reforzar el trabajo en los consejos de cuenca, en la participación ciudadana, es una cosa que tenemos que ir haciendo poco a poco, pero también tenemos que aprender todos a participar. No únicamente el gobierno, porque también escucho mucho que tenemos que aprender, sobre todo nos dicen que los ingenieros, yo creo que tenemos que aprender todas las profesiones a participar con más responsabilidad, tenemos que aprender el gobierno a escuchar y a participar, y también tiene que aprender la sociedad cómo participar de una manera más propositiva. Entonces, pues estamos en una lucha por aprender. Y yo creo que aquí lo importante, y ese es un tema que a mí me gustaba mucho trabajar en la UNESCO, el tema de la diplomacia del agua, que enseña y muestra que por el tema del agua hay muchos más casos en los cuales se colabora que en los que hay conflicto. Hay muchos estudios documentados, número de estudios que muestran que aun cuando dos países o dos regiones están en guerra, muchas veces por el único tema que cooperan es por el tema del agua. Entonces hay que ir cambiando el discurso, cambiando también el lenguaje del tratado, esto de que me pagas y me debo y que me quite el agua. Hay que ir cambiando el discurso por un discurso mucho más de unión, mucho más de construir. Yo creo que es una cosa que tenemos que trabajar, pero tenemos que aprender. Muchas gracias, doctora. Si me lo permite, vamos a hacerle llegar todas las, tenemos varias preguntas, tanto en Facebook como en Zoom, las vamos a hacer llegar a su oficina para que nos las respondan y podamos publicarla. Ya nada más quisiéramos hacer una última, que es reiterante en varias personas. Nos comentan que si pudiera explicar en qué consiste el acta 325 que se acaba de firmar. Es muy buena pregunta. El acta 325 es el acta de cierre, en donde decimos cómo pasar, y también contiene el acta contingente, que es esta acta de préstamo, y se reactiva un comité, que es un comité hidrológico que ya estaba en anteriores actas, que es para trabajar de manera conjunta en la cosa muy bien planteada, porque si la leen con cuidado, también por ahí hay unos comentarios de que si Estados Unidos ahora va a decir a México cómo va a pasar, o que si la Secretaría de Relaciones Exteriores ahora va a manipular el agua. Lean la conclusión y no, mantenemos nuestra soberanía y se mantiene quiénes las autoridades del agua, que es ejecutivo. Entonces es una idea de que nos sentemos a colaborar. Yo creo que en el marco de esto va a ser una excelente oportunidad de comenzar a hablar de los temas de cambio climático, por ejemplo, de los temas de calidad, y evitando, yo creo que, porque luego uno dice, es que hay que meternos estos en el tema del agua. Un tema en lo personal, no pienso que nos convenga mucho entrar es en el tema de los acuíferos, porque el tema de los acuíferos nosotros somos realmente beneficiarios y ese es un tema que Estados Unidos quiere entrar. Por eso, por eso también era la parte de que no se quería luchar por no irnos a una negociación. De hecho, Estados Unidos, algunas gentes, nunca el gobierno lo dijo así, pero algunas gentes de manera no informal, que no eran gente de gobierno, sí manifestó que preferían en un momento dado que México no pagara porque querían renegociar el tratado. Uno, en primer lugar, poniendo diferentes términos en el tratado, no estos periodos de entrega de hasta 10 años con entregas en volumen,
porque no les permite a ellos definir el agua. O sea, porque de la misma manera que hay agricultores aquí demandando el agua, también hay agricultores del otro lado y ellos quisieran tener como una manera de planear. Y el otro tema que está muy interesado Estados Unidos en meter es el tema de los acuíferos, y es un tema en el cual pues nosotros tenemos que meditar de una manera mucho más detallada la conveniencia de entrar a una negociación de este tipo. Perfecto, doctora. Pues muchas gracias. Le hacemos llegar las demás preguntas y le cedemos la palabra al presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica, el ingeniero Arturo Palma, para unas palabras de cierre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Blanca Jiménez. Muchísimas gracias por tan buena participación. Sin duda, el escuchar esta explicación por parte de la directora de la Comisión Nacional del Agua nos da un escenario más amplio de la situación. Como bien lo mencionó la doctora Blanca, el tratado que se firmó el 3 de febrero del 44 se establece que ambos países tienen derecho a cierto volumen de agua de los escurrimientos generados de la cuenca del río Bravo y del río Colorado. No debemos olvidar que México recibe 1.850 millones de metros cúbicos contra 432 que damos. Entonces, en promedio, ¿no? Como bien lo dijo la doctora, es 4 veces más, es sumamente beneficioso para los mexicanos, ¿no? Y como bien lo mencionaba yo al inicio de la presentación, el poder introducir nuevas tecnologías para tener fuentes de abastecimiento para las zonas con alto estrés hídrico es importante para poder garantizar el derecho humano al agua y fortalecer la actividad agrícola, evitando el desabasto de alimentos. Tendremos que seguir innovando y buscando alternativas para garantizar el abasto del servicio, sin dejar a un lado el impacto ambiental, los costos económicos y sociales. Pues desde la Asociación Mexicana de Hidráulica seguiremos fomentando la innovación para fortalecer el sector hidráulico. Pues antes que nada, muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias por haber logrado como que se cumpla este tratado. Muchas gracias a nombre de todos. Muchas gracias por esta excelente, magnífica explicación que nos dio y agradezco a todos los que atendieron este webinar del día de hoy. En nuestro canal oficial de YouTube de la asociación se encuentran todos nuestros webinars disponibles para que los puedan ver y pues no me queda más que si nos das unas palabras de cierre, doctora, pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer platicar con ustedes en la Asociación Mexicana de Hidráulica para cualquier otro tema, ya sea que me vuelvan a invitar, con mucho gusto vengo, o cualquiera de las personas que están con nosotros en algún tema específico, estamos puestos. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias por atender.